Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy buenas tardes. Esto es 180 grados, un espacio que te invita a reflexionar, a detenerte y a hacer un alto en el camino. Da un giro de 180 grados y haz un cambio radical en tu vida con las recomendaciones de los expertos invitados en temas de desarrollo personal, liderazgo, sexualidad y espiritualidad. Yo soy Denise Cuadra y te invito a que te quedes con nosotros en la próxima hora. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y con esta canción es como les damos la más cordial bienvenida para que nos acompañen a lo largo de la próxima hora en esto que es 180 grados. Esperemos que estén pasando una gran tarde de jueves. Una vez más les volvemos a decir, como cada jueves, ya casi es fin de semana. No se desesperen, muchos ya están ansiosos de querer salir y disfrutar, ¿por qué no?, de un buen fin de semana. Mientras tanto, les pido que se queden con nosotros porque vamos a tener 3 diversos temas muy importantes en los que vamos a tocar y vamos a tener especialistas invitados. El primero de ellos es las carencias afectivas. ¿Quién no tuvo carencias afectivas en su niñez? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo podemos sanarlas? ¿Cómo salen todos aquellos problemas en la vida adulta? Pasando a la parte de la niñez y muy ligada también es para todos aquellos que ya son papás. ¿Qué tan difícil es hablar con los niños acerca de sexualidad? ¿Cómo se toca el tema? ¿Por qué debe de abordarse? ¿De qué manera se previenen enfermedades, abusos, etcétera, etcétera, etcétera? Embarazos no deseados. Y un tema delicado, pero creo que también muy interesante, puesto que el suicidio en México es una de las principales causas de muerte. Y en este caso, quizá más que enfocarnos a la parte de la prevención, es para todos aquellos padres que han vivido el suicidio o la decisión de alguno de sus hijos de quitarse la vida, ¿qué apoyo se les puede dar? Bueno, pues con esto y más nos quedamos y me parece que ya tenemos en la línea a nuestra primera invitada del día de hoy. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Ella es la psicoanalista Cristina Miranda, quien el día de hoy viene a hablarnos acerca de carencias efectivas. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Denise, muy bien, gracias. Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. Bueno, Cristina, si bien pudiéramos entender como carencias afectivas la falta que tuvimos de cariño, de amor, de abrazos por parte de nuestros padres, ¿qué tanto afecta esto? Yo creo que no solo en la parte de la niñez, sino incluso a lo largo de nuestra vida. Ok. ¿Por qué es tan importante tener esas muestras de afecto de parte de nuestros padres? Ok, bueno, creo que hay una parte muy importante en cuanto a carencias afectivas. Es uno de los términos a los que a veces le damos como una connotación que no tiene como todo su peso en realidad, ¿no? Uh-huh. Primero me gustaría hablarte un poco, ponerte como un ejemplo tonto quizá de lo que es la paternidad, la maternidad. Uh-huh. Imaginemos que yo te invito a comer a mi casa y yo tengo una idea de lo que es ser anfitrión. Uh-huh. Y a lo mejor en mi idea de lo que es ser un buen anfitrión, porque siempre voy a querer hacerlo bien, va a ser, te voy a atiborrar de comida. Y quizá tú dirás, wow, o sea, sí estuvo padre, pero comí demasiado. O quizá en mi idea de ser anfitrión diré, no la voy a saturar y no la quiero hacer sentir ajena. Entonces, que ella se sirva uh-huh. y que agarre lo que quiera. Y así, puede ser que yo tenga ideas súper distintas. Lo pongo como ejemplo porque los padres precisamente es algo de lo que hacen. Ellos pretenden hacer un buen trabajo, pero siempre yo como invitado voy a decir como que les sobró, como que les faltó.
Entonces, es difícil poder pensar si faltan más abrazos, si faltan más escuchas, si faltan más regaños, porque estamos hablando de que hay 2 seres humanos o 3 seres humanos que son completamente diferentes y que la idea o la percepción del momento va a ser distinto. Entonces, siempre va a haber carencias afectivas, siempre. Porque me abrazaron de más, porque me abrazaron de menos, porque me castigaron de más, porque me castigaron de menos, porque estuvieron ahí, porque no estuvieron. Siempre va a haber esta falta. Ojo, esto es estructurante. Si bien puede llegar a ser doloroso, es estructurante. Hoy quizá uno de los problemas más grandes que tenemos no es precisamente la ausencia de la presencia de los padres, sino todo lo contrario. Hoy tenemos tantas depresiones por la falta de frustraciones. Hoy tenemos adolescentes, tenemos niños, tenemos adultos, que lo que les cuesta mucho trabajo es que no tuvieron frustraciones en su vida. Que mamá no les dijo no, que papá no les dijo no, que les dieron todo lo que pidieron, y entonces cuando se enfrentan a un mundo real que no te dice a todo que sí, se ponen las cosas complicadas. Ahí viene la famosa generación de cristal. Exacto, sí, un poco. Les hace falta sufrir para valorar. Sí, un poco. Oye, pero ¿me creerías que yo tengo alumnos, perdón que te interrumpa, yo tengo alumnos que pertenecen a esa generación y una, no sabían que que ellos pertenecían a esa generación, y dos, no se sienten tan frágiles. No, para nada que lo son. Ajá. ¿Tú viste esta semana que pasó lo de los dinosaurios? Sí, yo puse el mío. Exacto, o sea, ¿cómo no vamos a hablar de que hay una generación de cristal si sus papás son de cristal y se están quejando de ¿por qué no quieres ser abogado? Pues quizá porque no le enseñamos las ventajas de ser abogado. Quizá por eso quiere ser influencer. Y entonces, en lugar de cuestionarnos eso, ponemos un dinosaurio para quejarnos de estas nuevas generaciones que no quieren y que están perdiendo las profesiones por su culpa. Ok, pero bueno. Ahora, yo me iría un poquito más atrás porque esto era algo que contaba y decía, muchas veces, para aquellos que sentimos o que en algún momento llegamos a sentir que nos hizo falta ese cariño de nuestros padres o esa presencia, yo les decía, es que esto es por generaciones. Voltemos a ver a nuestros padres y quizá la infancia de ellos fue todavía más difícil que la de nosotros. Pero bueno, ya que estamos aquí y que queremos remediar esta situación, para aquellos que tienen esa carencia, ¿cómo puede ser su mundo? ¿Puede ser un mundo más frío, un mundo competitivo? ¿Son personas más duras? ¿De qué manera les afecta? O por el contrario, personas que a todo dicen que sí para no sentirse rechazadas. ¿Cómo compensar esa falta de? Ok, creo que aquí lo importante es la visión que tenga la persona. Ajá. Puede ser que, o sea, todos tenemos carencias, pero los vivimos de diferente forma. El asunto está en que hay personas que realmente se sienten que algo les falta, que realmente esto los está poniendo en desventaja, por decirlo. Eso definitivamente está conectado íntimamente con la autoestima. La autoestima no es el tema de abrazarnos, querernos y vernos al espejo, sino es la posibilidad, la capacidad que tenemos de voltear para atrás, ver mis propios pasos y dar pasos para adelante y saber que me voy a equivocar, pero que me voy a poder levantar. Entonces, por mucho, si las personas se sienten carentes de, lo que van a tener impactado es la autoestima y eso se va a reflejar en su producción, por decirlo de alguna manera, en cualquiera de los sentidos, social, económico, etcétera, afectivo inclusive, donde las personas puedan titubear, dudar o definitivamente inhibirse de intentar hacer cosas nuevas, cosas diferentes o las cosas habituales, porque no se sienten que tienen esta fuerza y este soporte. Definitivamente son personas que necesitan trabajar la autoestima, que se puede hacer de muchas formas. La psicoterapia es una de ellas. Cris, perdóname que te interrumpa, estoy a punto de irme a un corte. ¿Te parece si nos quedamos ahí? Y te pido de favor que te quedes unos minutitos para continuar contigo regresando. Claro, con gusto. Vamos a un corte comercial y regresamos.
En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sí. Y ya estamos de regreso, tratando un tema muy importante que de alguna manera a todos nos incumbe. Pero antes de pasar a él, me gustaría dar unos regalitos por parte de Proyecto Radio MX. Y para todos aquellos que les guste el teatro, mándenos un mensajito y escríbanos, porque hay un pase doble para todos aquellos que nos escriban para 3 obras de teatro en el Teatro Tepeyac. La primera, Que en paz descanse hasta que la muerte nos una. Esto es para el día de hoy, a las 20 horas en el Teatro Tepeyac. También El Mago de Oz, este es para el día sábado, 18 de febrero a las 16:30 horas en el Teatro Tepeyac. Y por último, Razones para decirte adiós, una obra para adolescentes y adultos. Esta es para el domingo a las 18:30 horas, igualmente en el Teatro Tepeyac. Y bueno, escríbanos si quieren asistir a una de estas obras, si les gusta el teatro. Es una manera de divertirse, de disfrutar, de pasar un muy buen momento en compañía de un amigo, de un familiar, de mi papá, de mi mamá, de quienes ustedes gusten, e irse a dar una vuelta, por lo menos para distraerse un momento de todo el estrés que conlleva toda la semana, el trabajo de toda la semana. Y bueno, continuamos ahora sí con el tema que ya estamos tratando. Tengo vía telefónica a la psicoanalista Cristina Miranda. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicoterapia psicoanalítica infantil. Y bueno, ¿qué tema estamos tratando el día de hoy? Es carencias afectivas. Muchas veces sentimos que desde niños nos hizo falta quizá la presencia de un padre, y no hablo solo de la presencia física, también de la emocional. Tuvimos quizá padres que trabajaron mucho y que emocionalmente no estuvieron con nosotros. Quizá tuvimos padres exigentes, duros. Quizá nos faltó un poco más de amor, aunque hace un momento también hablaba por ahí Cristina y decía, quizá también a la generación de hoy le hace falta un poquito de, pues no sé si decirlo de mano dura, de exigencia, pero bueno, tenemos los pros y los contras. Y hablando en cuestiones de salud mental, hablábamos de qué tan importante es conocer esos afectos, sobre todo qué tanto nos afecta en la vida adulta, cómo nos desenvolvemos, somos personas más introvertidas o más extrovertidas, qué tipo de parejas buscamos. Solemos buscar a alguien que nos rechace, que nos abandone, toleramos cualquier cosa con tal de tener a alguien a nuestro lado. ¿Qué pasa en el desenvolvimiento de una persona en su edad adulta cuando todo eso sale a la luz? Cristina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿qué opinas de esto? Bueno, pues sí, la idea de estar carente nos puede llevar a hacer o a dejar de hacer muchas cosas, a vivir o a dejar de vivir. Es importante que las personas pudiéramos tener la habilidad, la capacidad, que desarrollemos la capacidad para entendernos como individuos que ya estamos completos. Uh-huh. Que si bien se siente que algo falta, a lo mejor eso que creo que me falta, uh-huh, no lo voy a encontrar como tal. Eso es un poco un rasgo melancólico, estar buscando algo que se me perdió en algún momento, y puede ser maravilloso poder buscar qué es lo que sí es para mí y entender que la carencia es quizá una gaveta que quedó vacía y bueno, ahora con qué la voy a llenar. Tienes toda la razón, hay personas que piensan que no. Aquí estoy. Cris, ¿cómo podemos empezar a sanar esa parte interna? Lo primero es identificar y darme cuenta si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para mí o lo estoy haciendo por ese fantasma que creo que es la carencia. Uh-huh. Okay.
si estoy tratando de llenar huecos, ideas con personas, con trabajos, con medallas, con dinero, Ok. con ejercicio, con cirugías. Y en realidad lo que necesito y lo que me llena no es necesariamente eso. Por Ujú, supuesto, siempre hay que irnos a lo más básico, por eso es muy bueno ver a los niños. ujú, Primero hay que empezar por el cuerpo, saber escucharnos, saber contactar con nosotros mismos, aprender a tener una armonía con el cuerpo. Si somos capaces de escucharnos, de sentirnos, entonces seremos capaces de pasar al siguiente nivel, que son las emociones. Primero somos animales, después somos humanos. Y lo primero es el cuerpo. Desde ahí se puede lograr mucho. Por eso hay mucha gente que siempre apuesta por la idea de yoga, medita y demás. No son las únicas formas. De verdad puedes salir a jugar fútbol y aprender a sentirte y estar ahí y estar presente contigo mismo ujú. y con las otras personas, y desde ahí poderte preguntar si lo que haces te hace realmente feliz o tienes que hacer esfuerzos exagerados por sostener o por mantener ideas o formas que te dijeron que eran las ideales. De Si hecho, no logramos hacer eso, el mantener una máscara nos roba todavía más energía que claro, permitirnos ser. nos roba la vida. Las personas, hay muchas personas que pasan la vida entera tratando de tener una imagen o una forma Ujú. eh, de mujer casada, de hombre proveedor, de buena novia, de buena hija, de lo que sea, y probablemente no es lo que te hace feliz, sino es justo lo que te está carcomiendo por dentro, porque no es lo que deseas para ti en realidad. Ok. Aprovechándote que te tengo aquí, quiero preguntarte acerca de otro tema. Estás hablando o estamos hablando de niños, de cuerpo, y creo que algo fundamental o algo muy, muy importante, y de alguna manera siento que se relaciona con esta parte de carencias afectivas, es cómo hablamos de sexualidad con los niños. Creo que a veces puede ser difícil o para algunos padres puede resultar difícil, sin embargo, por lo que he escuchado o desde mi punto de vista, el hecho de hacerles conocer esto les ayuda incluso a prevenir en ocasiones hasta abusos sexuales. Ujú. Bueno, definitivamente esto que acabo de decirte un poco tiene todo que ver. Ujú, La sexualidad va mucho más allá de la genitalidad. Las personas casi siempre piensan que cuando se dice la palabra sexualidad estamos hablando de personas teniendo coito, de penes y vaginas. ujú, Pero no, sexualidad es cómo me peino, cómo me visto, cómo me conduzco con las personas, si sonrío al conocer a alguien o si mejor me pongo seria. Todo eso tiene que ver con sexualidad. ok, La sexualidad es un espectro súper amplio. Y bueno, sí, cuando hablamos de educación sexual, hablamos de la prevención de riesgos en los niños, en los adolescentes, pero también en los adultos, porque no solamente los niños están a expensas de poder vivir un abuso, un acoso o cualquier otro tipo de violencia que tenga que ver con esto. Violencia sexual sí es, no sé, por ejemplo, un novio que te dice no te vistas así, pero entonces imagínate tú si lo trasladamos a la infancia, pues entonces tendríamos que tener mamás que tengan la capacidad de decirle a sus hijos, vístete como tú quieras, ahora, pensando que uh -huh, ay, perdón, si tenemos niños chiquitos, ¿a qué uh edad -huh, es recomendable empezar a hablar con ellos? Y dos, ¿cómo, pues, antes de cómo hablarlo empiezas a hay que abordar? actuarlo, antes de Ah, hablarlo hay que el actuarlo. ejemplo. No solo el ejemplo, la forma de tratar a los niños. Ujú, Los niños, cuando, por decirte, a los 2 años, idealmente los niños ya tienen que bañarse ujú, solo con un calzoncito y nosotros tenemos que provocar y tenemos que decir, tus partes privadas son tuyas y yo no las toco. Las ok, limpias tú y las lavas tú. wow. Los niños no deben dormir en la cama con sus papás. A los Ujú, niños no se les besa en la boca. A los niños no se les obliga a besar ni a abrazar a nadie. Los niños no tienen por qué ver cuerpos desnudos, aunque sean los de sus padres. ok. Los niños no tienen nada que hacer en la cama de sus papás, absolutamente nada desde el día que nacen. Ellos pueden perfectamente dormir en otra cama. No tienen por qué dormir con adolescentes o con otras personas. Yo sé y entiendo que a veces Esto sería la manera de ir poniendo como un límite por parte de ellos solo hacia tenemos una cama. nosotros. Ajá. Ajá, exacto, pero tenemos que entender y dejar muy claro
que cada quien tiene su ropa, que cada quien tiene su cuerpo, que cada quien entra. Tiene que haber privacidad, Y respeto. que empecemos a hablar con ellos. Ok. Cris, Ujú. me dio muchísimo gusto hablar contigo. Un placer. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. El tiempo se me órdenes. pasó de volada. Corre. Para todos Gracias. aquellos que quieran consultarte, ¿tienes redes sociales donde te pueden seguir o algún número de WhatsApp que tú gustes dar? Sí, bueno, tengo el número, es el 55 39 65 58 50. Bueno, pues ahí está. Cristina, muchísimas gracias. Ella fue la ti. licenciada en psicología, maestra en psicoterapia psicoanalítica infantil, Cristina Miranda. Vamos a un corte comercial y regresamos. Y ya estamos de regreso nuevamente aquí en 180 grados. Un gusto estar con todos ustedes. Esperemos que estén disfrutando de los temas que estamos tratando en este momento. Los invito a que se queden conmigo, a que me sigan acompañando a lo largo de la próxima media hora. Nos queda un tema más de suma importancia. Pero antes de empezar a abordarlo, quiero recordarles que tenemos cortesías para obras de teatro. Esto por parte de Proyecto Radio MX para todos aquellos que quieran ir a divertirse al teatro, salir un momento, disfrutar de una tarde, de una mañana. Tenemos unos boletitos que regalarles. Solo basta con que nos manden un mensaje, nos escriban y con mucho gusto se los obsequiamos. Las obras son Que en paz descanse hasta que la muerte nos una. Esta es una obra para adolescentes y adultos para el día de hoy a las 20 horas en el Teatro Tepeyac. También tenemos El Mago de Oz, una obra familiar. Esto es para el sábado a las 16:30 horas, igualmente en el Teatro Tepeyac. Y Razones para decirte adiós, una obra para adolescentes y adultos, el domingo a las 18:30 horas en el Teatro Tepeyac. Y bueno, ya tenemos un ganador para los boletos del domingo, que es Clemente Calixto. Clemente, vas a tener que venir a recoger tus boletos y con mucho gusto te los obsequia Proyecto Radio MX. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Y ahora sí, vamos a pasar con el siguiente tema. Un poquito delicado. Vamos a hablar acerca de, pues, el suicidio.
El suicidio en jóvenes, desafortunadamente en México, es una de las causas, de las principales causas de muerte de nuestro país. Esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública. Para hablar de este tema, me da mucho gusto que me haya tomado la llamada la doctora Yolanda Armendáriz. Ella es médica psiquiatra especialista en suicidio. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas Ya, gracias por acá. por haber tomado esta llamada. Y doctora, el suicidio tanto en jóvenes como en adultos creo que es de las principales causas de muerte, y no solo en México, sino me atrevería a decir que en el mundo, tanto así que hay un día internacional dedicado a la lucha contra el suicidio. Pero en el caso de jóvenes, a mí me gustaría enfocarme a cómo le damos apoyo a aquellos padres que han tenido que vivir la situación de un hijo que toma la decisión de quitarse la vida. Bueno, Denise, muchas gracias por la invitación. Un tema de suma importancia y de suma relevancia, como bien lo dices, porque pues tiene mucho que ver con estas estadísticas que estamos teniendo en el país desde hace 5 décadas. El problema no es nuevo, el problema hoy lo estamos visibilizando, pero ya tenemos en México 5 décadas con él. En donde en los últimos años es la primera causa de muerte en la población adolescente de 13 a 19 años. Está ocupando el segundo lugar, el tercer lugar, el primer lugar, dependiendo de los años estadísticos que se vayan a analizar. Y es a nivel mundial, estamos en lo correcto. Aquí habría que entender que el suicidio en los jóvenes, en los adolescentes y en los adultos jóvenes es una decisión propia y es un factor multifactorial. Es decir, hay muchos factores que van contribuyendo a que esto ocurra, ¿no? Eso lo tenemos que tomar en consideración para poder atender esta problemática. Después, tenemos que dar una contención a los familiares de quien comete suicidio, porque si no hacemos esta contención como debe de ser, tenemos el riesgo de que venga un segundo suicidio. Y es muy doloroso cuando nosotros recibimos ya el segundo caso o el tercer caso dentro del seno familiar, y donde los casos que a mí me ha tocado atender es precisamente la figura paterna quien es más común que comete el acto después de que haya suicidadose alguno de sus hijos o hijas. ¿Por qué es más común en el padre que en la madre? Esta situación, desde el ámbito del psicoanálisis, de las terapias psicoanalíticas, establecen por ahí una relación importante en la figura paterna, ¿no? Entonces, por eso creo que esa sería la respuesta. En los casos que yo he tenido que atender en la población, es el papá quien después se va tras el hijo que comete el suicidio. Entonces, ¿cómo tiene que ser la contención? No, perdóname. ¿Cómo tiene que ser esta contención de la que tú hablas? Sí, a eso voy. Cuando nos llegan estos padres a los servicios médicos, después de que ocurre un suicidio, llegan completamente desbordados. Es un dolor muy intenso, es un duelo muy complicado por el dolor que están manifestando los papás. Entonces, nosotros primero tenemos que escuchar atentamente a estos padres, permitirles esa escucha activa, permitirles que desborden su dolor, permitirles todas estas situaciones que van a manifestar. Hay una situación muy común que se da en ellos, es el sentimiento de culpa y el sentimiento de vergüenza. Entonces, nosotros, cuando estamos brindando la atención, tenemos que saber que van a llegar con estas culpas, que llegan con esta condición de vergüenza, y tenemos que escucharlos. Después de hacer esa escucha activa, tenemos que quitar esa culpa, porque el suicidio es un acto de decisión propia, y eso es lo que tenemos que explicar a ellos. Tenemos que identificar quién de los dos padres. Generalmente acuden los dos padres cuando están
ambos padres juntos. Hay otras familias en donde hay una ausencia paterna o materna. Hoy en día vemos una diversidad de familias y de repente nada más puede llegar un solo papá. Ujú. Sin embargo, nosotros tenemos que atender a todos los que lleguen, ¿no? Ya sean hermanos con mamá o hermanos con papá, o los padres, ¿no? Y ahí prestar mucha atención en esta situación de la familia, en estos roles que están establecidos dentro del contexto de la familia, identificar las culpas para poder atender a aquel familiar que esté con estos sentimientos de culpa más marcados, porque él va a ser quien tenga mayor riesgo. Ok. Ahora, también surge este sentimiento de vergüenza que nos hablabas hace un momento, y creo que esto los lleva a aislarse, quizá de amistades, de vecinos, de familiares. ¿Qué se hace en esos casos? Si no somos los Así. padres y somos alguien externo que quizá quiere brindarles un apoyo, ¿qué hacemos en esos casos? Me parece que esta información la debemos de tener todos, Ujú. todos en el sentido de todos los que rodeamos a una familia que está cursando por esta situación, ¿no? Desde que si eres amigo, vecino, profesional o no de la salud, Ujú. debemos de como cobijar, como hacer una red de apoyo a esa familia para brindar esa contención, esa atención social y Ujú. no lo contrario, porque ellos precisamente como familia sienten mucha pena, sienten vergüenza Ujú. y se van a aislar del entorno, del contexto, por todos estos sentimientos y también por la condición del estigma que se tiene hacia el acto suicida o al fenómeno del suicidio, ¿no? Ujú. Está todavía desde el ámbito de un tabú, Ujú. como si fuese algo muy prohibido, muy censurado desde la sociedad. Por eso se tiene que hablar abiertamente. Me parece que todos debemos de tener cierta información, documentarnos para poder brindar apoyo, atención, acompañar a los dolientes Ujú. e incluso decirles que se acerquen a los servicios tanatológicos, a los servicios de psicología, de psiquiatría, de salud mental, para que puedan elaborar y procesar el duelo, ya que este duelo es de los duelos más complicados que existen dentro de todos los duelos, ¿no? Es una muerte inesperada, es Ujú. una muerte violenta, es una muerte que causa mucho dolor y que además va a afectar severamente en el vínculo de los 4 o 5 más allegados a esta persona. Y esto puede incluir, si estamos hablando de un adolescente que tenga novio o novia, Ujú. precisamente pues el novio, la novia va a quedar afectado, los padres y los hermanos, ¿no? Ok. Por eso tenemos que tener como todos un poquito de información para vertirla y poder brindar ese acompañamiento. Ahora, por ejemplo, en estas situaciones, me imagino que al igual que cuando una persona adquiere una enfermedad terminal o fuerte, pueden rehusarse a querer hablar del tema. ¿Es recomendable que nosotros abramos el tema o qué hacemos en esos casos? Tienes razón, Denise. Ujú. Sí es común que no se quiera hablar del tema, que es un tema que no se quiera tocar. Me parece que tenemos que ser sensibles en ese sentido, pero sí tratar de acercarnos, de preguntar si se está bien, de Ujú. preguntar si podemos ayudar, si Ok. podemos colaborar, si podemos acompañar, si nos permiten acompañar para brindar ese acompañamiento y poder poner un granito de arena en el tratamiento de esas personas que les cuesta mucho trabajo llegar a las instituciones de salud o llegar a las instituciones adecuadas para recibir la atención óptima. Doctora, en el caso de los padres que pudieran ver más adelante esta entrevista a través de las diferentes plataformas y que estuvieran atravesando esta situación, que a lo mejor aún no tienen un apoyo tanatológico,
Me imagino que los pensamientos que atraviesan o que llegan a ellos son frustraciones, como bien decías, culpa, vergüenza, todo eso. ¿Qué pueden empezar a hacer para ir por lo menos sacando o liberándolos si es que todavía no tienen forma de acudir a una atención profesional? Ujú. Bueno, hay que identificar el dolor. Ujú, El dolor por la muerte de un hijo es un dolor de los más intensos. Después, ver que el dolor es por la muerte de un hijo que decide eh, quitarse la vida, pues es todavía más doloroso. ujú, Entonces, primero me parece que los padres y los familiares, los allegados, tendrían que identificar el dolor que sienten y también entender que ese dolor puede ser tratable, que ese dolor tiene que transformarse, ¿no? ujú. Y que tienen que estar en un proceso tanatológico para poder eh, pasar ese duelo y continuar con la vida, ¿no? Buscar un sentido de vida del lado de quienes estén a su alrededor, porque cuando se queda uno anclado en un duelo complicado, en un duelo por suicidio, están los otros, que son los sobrevivientes, la esposa, puede ser el amigo, los otros hijos, y ellos también requieren Ujú. de continuar la vida, ¿no? Es muy complejo tratar de comprender por qué la persona decide el suicidio. Y quizá nunca lo vamos a saber porque ya no está acá. Ok. Pero tenemos que precisar que la vida continúa, que quienes nos quedamos tenemos que continuar la vida. Por aquí me preguntan, para el caso de quienes toman esta decisión, ¿se puede prevenir el suicidio? ¿Cuáles serían esas características no verbales que muestra un adolescente? ¿Se puede prevenir el suicidio? Sí, sí es Ujú, prevenible, porque generalmente el suicida nos va mandando mensajes, ujú. mensajes verbales y mensajes no verbales. ¿Los verbales Antes de cuáles serían? cometer. Ujú, Los verbales nos dice abiertamente, me quiero matar, me quiero quitar la vida, me ujú, voy a morir, ya no voy a estar más, quiero paz, ujú, quiero dejar de vivir, quiero dormirme, quiero quedarme dormido, ujú. ya no quiero estar aquí. Esas son las frases más comunes que ellos nos informan, ¿no? Y casi siempre lo verbalizan, solo que a veces lo verbalizan con la persona pues no indicada y la persona no indicada puede no tomarlo con esta seriedad, ¿no? ¿Puede ser un amigo? Entonces puede ser un amigo, el Ujú, vecino, ok, el de la tienda, ¿no? ujú, Ya tuve por ahí un caso que comento muy frecuentemente donde el tendero atiende a este joven que le dice, vengo por una cuerda porque me voy a quitar la vida, me voy a colgar. El híjole, tendero le vende la cuerda y se ríe, ¿no? Porque creía que era una broma. ujú, Entonces, primero tenemos que entender que siempre que alguien verbaliza, ujú. tenemos que prestar atención inmediata a quien sea y decirle que necesita ayuda y que requiere ser atendido en ese momento, ¿Y ¿sí? Que las, es una urgencia. y las características no verbales? En las no verbales, ¿qué vamos a encontrar? Ujú, Que se quedan callados, que se quedan aislados, van hablando poco, ujú. van ¿Duermen teniendo mucho? duermen mucho, hablan poco, Ujú, dejan de comer, dejan de hacer las actividades que más les gustaban, se van desvinculando socialmente, es decir, como que se van alejando para ir ya, para irse, ¿no? ujú. Entonces van dejando las amistades, se van desvinculando de la familia, O sea, como que va poco a una poco van condición diciendo de adiós aislamiento. a sus diferentes Así es, círculos. así es. Wow. En todos los entornos y los contextos, se van desvinculando gradualmente, porque la cuestión del suicidio Ujú, es un proceso llegar al suicidio. De hecho, la ideación suicida en adolescentes y en adultos jóvenes tiene una variación de 6 a 8 meses.
Cuando nosotros valoramos un paciente que tiene estas ideas suicidas, generalmente le preguntamos ¿desde cuándo estás pensando en quitarte la vida? La respuesta es llevo 6 meses, llevo 8 meses, llevo 1 año pensándolo, y esto inicia con unas ideas de muerte para después pasar con ideas suicidas, y después viene el plan suicida y después ya viene el acto. Me imagino que es un infierno tan grande el que hay dentro de ellos, que es precisamente lo que les da el empujón a tomar tal decisión, porque tengamos en cuenta que también no es fácil, no es, no quiero ver como un acto de valentía, pero es muy difícil atentar contra tu propia vida. Yo creo que realmente es algo muy fuerte dentro de ti lo que te impulsa a tomar tal decisión. Así es una condición muy compleja, es una situación que es un proceso. ¿Por qué? Porque no aparece de un día para otro. Hay situaciones que que son como un fenómeno de gatillo, como cuáles: una discusión familiar, una discusión con la novia, una discusión con el padre, una discusión con la madre, pérdida del empleo. Esos son un fenómeno de gatillo, pero el proceso ya venía dándose, ¿sí? Entonces, sí tenemos que identificar al adolescente con estas características para buscar la atención inmediata, y de esa manera prevenimos los suicidios. Debemos de estar como muy alerta en la población de adolescentes, y yo sí les comparto que he tenido niños con una ideación hacia el quitarse la vida, cartas que han escrito niños de 6 años, de 8 años, de 10 años, que he tenido que atender bajo estas condiciones. Entonces, cada vez lo estamos viendo en población más pequeña, en niños prácticamente que están cursando estas infancias. Doctora, qué bueno que toca ese tema. Si tenemos cerca de nosotros un niño que vemos que no quiere comer, que duerme mucho, yo creo que de alguna manera también ya empezamos a darnos cuenta que es o muy seguido, algo que no tiene mucho sentido, puesto que los niños por lo regular suelen tener mucha energía o querer salir a jugar. Si empezamos a detectar ciertas cosas, ¿qué es lo más recomendable? ¿Llevarlo primero con un médico general, con un psicólogo? Pues en este sentido habría que llevarlo a valoración. En diferentes comunidades ni siquiera hay médicos, me atrevo a decirlo de esa manera, porque hay comunidades muy marginadas que no está el médico, que no está el psicólogo, que no está el psiquiatra, y que solo hay personal de salud, de enfermería, nada más. Entonces, habría que llevarlo a una valoración con un personal de salud que conozca del tema, que esté capacitado en ello, para que haga esa valoración. Y si se tiene la duda, entonces como ir buscando al especialista para que se atienda de manera adecuada. ¿Por qué manejo que hay comunidades marginadas? Porque en el país tenemos pocos psiquiatras infantiles, pocos médicos capacitados en el área que puedan atender a la población con depresión, con ansiedad, con trastornos mentales. Sin embargo, si no existe el recurso, pues habría que buscarlo, ¿no? Con el personal médico más cercano que se tenga en esos momentos, pero sí tendríamos que llevar a valorarlo. Los niños también se deprimen, la depresión infantil sí existe, y ahí vamos a ver a estos pequeñines que dejan de jugar, bajan de peso, dejan de comer, y no les gusta bañarse. Entonces, esas son las características que yo he visto en los niños, y los 2 pequeños más chiquitos que he tenido que atender de 6 años, porque han manifestado y han externado que se quieren aventar de la azotea, entonces son valorados, ¿no? Ahora, por ejemplo, si ya se detectó que hay una depresión en los niños y están acudiendo ya a una atención médica, me imagino que debe de haber un acompañamiento por parte de los padres en todo este proceso hasta que logren salir de esta depresión. Por supuesto,
Por supuesto, porque cuando atendemos niños y atendemos adolescentes, tenemos que ver cómo están los papás y tenemos que atender a los papás. Tenemos que atender al contexto familiar más cercano de ese niño, ¿no? Hoy en día tenemos familias, lo mencionaba hace rato, tipologías de familias muy diversas, en donde a veces los padres no están y quien está con ellos es la abuela o las tías, porque los padres se encuentran en otros países, en otros lugares trabajando y se quedan a cargo de estas tías y de estas abuelas, ¿no? Digamos que ahorita es muy complejo lo que están viviendo nuestros infantes y nuestros adolescentes. ¿Hay lugares a los que se puede ayudar de manera, que puedan recibir los niños atención profesional de manera gratuita? En la Ciudad de México, en los hospitales psiquiátricos brindan atención de manera gratuita. Está el psiquiátrico infantil, Juan N. Navarro, y para adultos el Hospital Fray Bernardino Álvarez, que atienden a toda la población los 365 días del año, y el servicio de urgencias está abierto las 24 horas todos los días del año. Ahí nosotros tenemos a los profesionales de la salud que pueden atender al paciente en el momento en el que se requiera. Están en la zona de hospitales de la Ciudad de México y en varios estados de la República se cuentan con hospitales psiquiátricos. Estos hospitales psiquiátricos tienen su servicio de urgencias y ahí se brinda la atención especializada para valorar una urgencia de este tipo. Ok. Doctora, pues le agradezco mucho que me haya tomado esta llamada. Por último, algo que les guste decir a toda la población en general, que, híjole, pues es un tema que está, yo creo que muy cerca de todos nosotros, porque por lo menos en lo que yo llevo de mi vida me ha tocado conocer 4 casos cercanos. Desafortunadamente, pues es difícil, pues es increíble, ¿no? Cercanos me refiero a personas conocidas, en los que de repente dices, híjole, si yo hubiera podido hablar con esta persona, o de repente te entra ¿qué? Pero después dices, ¿y qué le hubiera yo dicho? ¿Cómo lo apoyo? ¿Qué mensaje le puedes mandar a todos aquellos que nos están viendo y que pudieran estar pasando por una situación así, o que quizá tienen un adolescente cerca, un niño cerca, y que de repente ven que tiene ciertas características que ya detonan o una depresión o ansiedad o algo más que ya les brinda un foco rojo de una atención urgente? Bueno, mi mensaje sería que cuando escuchemos a alguien que en algún momento dado nos dice, me quiero quitar la vida, ya no quiero vivir, ya no quiero existir, pongamos atención y le brindemos el acompañamiento y le comentemos que lo llevemos o lo llevamos a que reciba una valoración psiquiátrica, psicológica, tanatológica para ser atendido, y de ahí, de esa valoración, quizá derivado o no, dependiendo del caso, pero sí tomemos en serio esas palabras, porque generalmente las personas se los dicen a los amigos, sobre todo los adolescentes confían más en los amigos y a los amigos les dicen que quieren hacer esto. Y ya el amigo, que es en quien confía, el amigo tratar de apoyarlo, de acompañarlo, de comentarlo con los padres si son menores de edad y buscar la atención. Eso por un lado. Y por otro lado, también contemplar que esos son focos amarillos o focos rojos en la persona y que debemos de hacer este acompañamiento, ¿no? Generalmente esta persona que está en una crisis no va a acudir sola, tenemos que llevarla, tenemos que acompañarla y a veces llevarla, ¿no? Ok, doctora, se me está acabando el tiempo. Me dio muchísimo gusto platicar con usted sobre este tema. Le agradezco mucho que haya tomado la llamada. Para todos aquellos que quieran acercarse a usted, seguirla en sus redes sociales, ¿nos quiere dar en dónde podemos encontrarla? ¿Algún número de WhatsApp que nos quiera dejar? Sí,
Yo tengo mi Facebook, está mi nombre, Yolanda Armendáriz, como médico psiquiatra, y mi número telefónico, pues el de WhatsApp, se los doy, 55 1023 9209. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está, ya fue la doctora Yolanda Armendáriz, médica psiquiatra y especialista en suicidio. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron a lo largo de esta hora. Esto fue 180 grados. Yo soy Denise Cuadra y un verdadero gusto haber estado con todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, por supuesto, aquí en Proyecto Radio MX. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto fue 180 grados, aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook como Denise Cuadra y en Instagram como Denise_Cuadra. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.